Hola, mi nombre es Soraya Blom, orientador psicológico. Muchos de ustedes ya me conocen. Quiero invitarte nuevamente a mi canal El Tren del Saber, tu canal, el canal del corazón, el canal de todos, en este tu nuevo espacio, Renacer para Dios, donde estarás conociendo un hermoso testimonio de mi vida desde SM Studios para ti con el corazón. Suscríbete y así tendrás mis contenidos. En términos psicológicos, la naturaleza humana se comprende a través del psicoanálisis y está representada por el ello, que es la etapa primitiva, el superyo y el yo. El ello no es más que esa etapa cuando el niño desde muy pequeño descubre bajo esa experiencia de los impulsos, emociones, sensaciones, estímulos, lenguajes expresivos, esa niñez totalmente inconsciente, subjetiva por debajo de la realidad. Y somos nosotros los padres los que podemos ayudarlos a través de nuestros estímulos a desarrollar su crecimiento. Cuando el niño procede con el tiempo y llega a la etapa de la pubertad, es allí cuando ellos buscan su propia identidad, cuando descubren emociones diferentes, sensaciones y sienten ese deseo de autorrealizar sus propias acciones y comportamientos sin ayuda de papá y mamá. Progresivamente vamos descubriendo como seres humanos muchas etapas donde también experimentamos la madurez, pero déjame decirte que bajo esa madurez y esa conciencia que crees como ser humano despertar o descubrir, siempre vas a cometer errores. Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te vuelves a caer y descubres nuevamente y te das cuenta que estás en un error, ensayo y error, ensayo y error. Y así es la vida de nosotros los seres humanos. La naturaleza divina es aquella que procede del Espíritu Santo, de nuestro Señor y Padre Creador, quien nos dio a nuestro Señor Jesucristo como único Salvador desde su autoridad para nuestro Señor aquí en la tierra, nosotros a través de Él alcanzar la vida eterna con el perdón de nuestros pecados. Entonces quiero decirte que en este mensaje debes comprender que a través de su palabra nosotros podemos también descubrir esa puerta abierta para reconocer nuestros errores y abrirnos a una página nueva o revestirnos de una personalidad agradable a Dios, sin manchas y sin errores, porque somos descendientes del pecado de Adán y Eva, por eso somos pecadores. Bien, quiero compartir con ustedes un hermoso testimonio de vida. Desde que era niña, mi niñez fue rodeada de muchas cosas. Mis padres tenían dinero, fui una niña procedente de un hogar de 5 hermanos y yo como única hija. Crecimos muy unidos, rodeados de muchas cosas, no tuvimos carencias, créanme, de nada. Mis padres, para ellos llenarnos de cosas materiales, no sé, era como que pensaban que era lo único que necesitábamos, y yo crecí siendo una niña carente de amor, de afecto. Mis padres trabajaban muchísimo, casi nunca estaban en la casa, siempre nos cuidaban mujeres de servicio. Recuerdo que yo a los 9 años de edad todavía me ponían las medias, me limpiaban mi habitación, hasta que llegó un momento y le dije a mi mamá: hey mami, ¿qué pasa? Yo no quiero que nadie me vista, yo no quiero que nadie me arregle mi habitación, yo no quiero que nadie me cuide, yo quiero es que tú me cuides. Y me dijo: hija, yo no puedo porque yo tengo que trabajar, para eso yo le pago a esas personas para que los atiendan a ustedes. Y siempre estaba con más momentos de soledad que en compañía de mis padres. Recuerdo que yo jugaba mucho de maestra con mis muñequitas sola en mi habitación. Y no tengo esos recuerdos de mi madre haberme dicho: hija, te amo, o quiero que duermas conmigo. Mi mamá no permitía que le estrujaran su cama, ni mis hermanos ni yo. Esa cama de ella tenía que estar impecable, nadie podía jugar allí.
y eran cosas que a mí me fueron marcando desde niña y es desde esa etapa de la niñez donde nosotros guardamos recuerdos que a veces nos marcan mucho a nuestras vidas, pero mi mamá a veces era exagerada con las cosas que me compraba, me disfrazaba de flor, de mariposa, me disfrazaba de reina, me disfrazaba de mona. Recuerdo que el último disfraz que me puso fue de mona montada en una mata y mis hermanos se reían mucho con esa foto en blanco y negro, creo que la tengo, la conservo. No recuerdo dónde la tengo guardada, pero creo que ese fue el último de los disfraces que ella me puso. Ya no encontraba de qué disfrazarme, todo me lo compraba, pero dentro de todas esas cosas que yo poseía había una tristeza profunda en mi corazón. Crecí una niña insegura, era muy cariñosa, era una niña muy apacible, muy conforme. Todo lo que mi mamá me regalaba no me parecía feo, yo todo le decía sí, era por el respeto a mi mamá. Y recuerdo que estudié en un colegio de monjas, toda mi niñez en un colegio de monjas privado donde me enseñaron a amar a Dios por sobre todas las cosas. Era un colegio católico, por supuesto recuerdo en ese tiempo. Y yo fui creciendo una niña muy tranquila, creía en Dios desde pequeña, pero creía en Dios a mi manera. Fue pasando el tiempo y hice mi vida, por supuesto, tuve 2 matrimonios en mi vida, tuve mis hijos, 2 divorcios, me fui a la ciudad de Caracas a experimentar mi vida, a crecer como persona, a estudiar y a trabajar. Y estando en el Instituto Universitario Mariscal Sucre, una mañana, como a las 12 del mediodía, llega una amiga muy querida para mí, Ubalda Urrieta. Si estás viendo este mensaje, Ubalda, desde aquí quiero decirte que te quiero mucho, que te bendigo y que le doy las gracias a Dios por haber dado a mí, a mi vida, ese regalo tan hermoso como lo es la palabra de Dios. Ella entregó a mí esa palabra tan hermosa como lo es la Santa Biblia de Reina Valera. Aquí podemos ver edición 1995. No sé si ustedes pueden ver, aquí está el nombre de ella, la fecha, el día en la cual hizo ese regalo, está mi nombre, el nombre de ella, este regalo tan hermoso que cambió mi vida. Yo traía, pero aprendí a ser una mujer muy fuerte, a pesar de haber tenido una niñez así, donde casi no disfruté de mis padres. Y en esa ciudad aprendí a crecer rápidamente, era asistente administrativo para esa institución, ya tenía mis 5 hijos, 4 hembras y un varón. Yo los denominé desde que llegaron a mi vida las flores de mi jardín y le doy gracias a mi Señor por haberme dado ese regalo. Mis hijos, quienes han sido mi estímulo, mi fuerza y mi esperanza siempre. Y así fui. Cuando tomo esta palabra de Dios en mis manos, abracé a mi amiga y le dije: Señor, quiero conocerte, quiero que llegues a mí, quiero que tú conozcas mi vida, que entres a mi vida. Pero yo no sabía cómo leerla, yo no tenía la experiencia, cómo estudiar esa palabra tan hermosa. Y yo leía mucho los salmos. Estaba viviendo un segundo divorcio, tenía que trabajar mucho para mis hijos y para mi mamá. Yo era el único sostén de ellos. Yo era para ellos como una roca y para mi madre. Y me aferré a esa palabra, empecé a leer los salmos. Créanme que los salmos son como lamentos, me ayudó mucho, hermosísimos, a superar en parte ese trance de mi vida y esa etapa que estaba viviendo después de mi segundo divorcio. Y créanme, me dio una fuerza increíble, yo no sé de dónde sacaba tantas fuerzas. Fue pasando el tiempo y una vez decidí meter la renuncia en mi trabajo después de 10 años de servicio, porque tenía a mis hijos y a mi mamá en una casa alquilada y yo quería tener una casa propia, y donde yo había hecho esa solicitud había sido en la ciudad de Cumaná.
en Venezuela, y tanto orarle al Señor, tanto pedirle, me salió mi casa propia, yo renuncié a todo y me trasladé a la ciudad de Cumaná para hacer vida en esa ciudad, en mi casa, con mis hijos al lado de mi madre. Y en esa casa Dios tenía un propósito para mí. Allí conocí a dos de mis vecinos, a Belkis y a Pablo, los quiero mucho si están viendo este video. Gracias a ellos conocí la iglesia donde fui bautizada. Recuerdo que cuando me bauticé en esa iglesia, en la Piedra Angular, ubicada en el pueblito de Cantarrana, ellos me invitaron, pero ya el Señor estaba desde hace tiempo trabajando en mí, ya yo estaba fortaleciéndome por su palabra. Y fíjense qué propósito tuvo Él con mi vida en esa casa. Y fui a la iglesia, recuerdo que hicieron el llamado para el bautismo y la única que se levantó esa mañana fui yo. El Señor tocó mi corazón de una manera tremenda. Cuando llego a la pila bautismal, todos los hermanos de la iglesia se fueron allí, rodearon ese lugar con unas alabanzas hermosísimas. Yo no sé cuántos ángeles habían allí, sé que habían muchos, y yo sentía la presencia del Espíritu Santo que me abrazaba, que me invadía. Y cuando me sumergen en las aguas, yo sentí, cuando emerjo, luego de sumergida y emerjo, sentí sobre mí como que mi Señor se habría llevado, como que se llevó un peso tan grande de mi vida. Sentía que no era yo, y yo le decía: Padre, ¿qué hiciste conmigo? Luego de pasar unos días, yo le preguntaba: ¿qué hiciste conmigo, Señor? Dime qué hiciste. Y empezaron a llegar a mí oportunidades de trabajo inesperadas, cosas grandes que yo no me esperaba, como dice Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo siempre le pedía: Señor, muéstrame, Padre, cambia mi vida. Y en esos tiempos fui muy prosperada. Trabajé por muchos años como profesora a nivel nacional para la institución INSES, Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista. Allí me dieron la categoría de maestra INSES Nacional, recibí muchos reconocimientos. Me preparé en la docencia, fui docente para el Instituto Universitario Mariscal Sucre, también por mucho tiempo para IUDAC, Instituto de Administración y Gerencia. Ellos me seleccionaron como jefa del proyecto de grado de los estudiantes, y por si fuera poco, el Señor me hizo ser directora de mi propia academia FAXI, Formación, Adiestramiento y Capacitación Psicológica Integral. Wow, y fueron tantas cosas que me regaló, que vinieron a mí por yo abrir mi corazón y reconocer como pecador, como ser humano, porque somos imperfectos desde esa descendencia de Adán y Eva, vivimos en una imperfección constante, pero yo le pedía con fe transformarme en todos los aspectos, y mi fe fue tan grande, y el Señor hizo ver en mí muchas cosas que yo no sabía, que no esperaba, pero a pesar, tras esas bendiciones, el enemigo me atacó fuertemente. Un día de semana yo empecé a sangrar, y muchas veces seguidas me sucedía. Y mi madre me dice: oye, hija, algo mal está en ti, tienes que verte con el médico, eso no es normal. Cuando hacen los exámenes a mí, que el médico toma los resultados en sus manos, me dice: hija, hay que operarte de emergencia, esto no está bien, tienes un mioma uterino y eso puede tomar otros órganos si no te intervenimos, en tu decisión está la vida. Y yo me aferré a mi Señor, le dije: Padre, si esto es una prueba que tengo que vivir, dame las fuerzas para superarla, tú estás conmigo. Y resulta que cuando estoy en el quirófano, que cuando estaba ya lista para mi operación y estaba en ese proceso de ser operada, los médicos accidentalmente rompieron mi vejiga y yo me vi grave, muy mal. Pasé 3 meses con sondas para poder recuperarme y mi vejiga volver a su estado normal.
Y eso fue muy duro para mí. Recuerdo que la segunda de mis hijas, Carol, escribió una carta tan hermosa que todavía la conservo, donde ella me decía: mami, quiero que vivas, mami, no te vayas, quiero que me lleves de la mano, quiero caminar contigo hasta que te pongas muy viejita. Y esas palabras me conmovieron muchísimo. Y yo, una vez que leí la carta, le dije: hija, Jesús está conmigo, yo le entregué mi vida, yo quiero que Él sea el timón de mi vida, yo quiero que Él sea el arquitecto del diseño de mis proyectos, de todo lo que yo haga de ahora en adelante. Y así me fui recuperando, y los médicos estaban impresionados con mi recuperación tan rápida, y desde allí le prometí no apartarme de su palabra, creer en Él, amarlo a Él y serle fiel por sobre todas las cosas. Y bueno, así siguió pasando el tiempo y muchas cosas vinieron a mi vida después de eso, favorables a mí, como también viví adversidades. En el año 2022 falleció mi hija mayor, María José, la mayor de las hembras. Créanme que es un dolor que una madre no sabe explicar. Y gracias a esta palabra hermosa, gracias a ese amor que el Señor ha puesto en mi vida, gracias a su Espíritu Santo, yo aprendí a ser fuerte, a creer en esa promesa que está establecida en su palabra, a una resurrección para volver a ver a mi hija. Fue un año muy duro para mí, desde el 2022 que ella falleció para acá, pero estoy fortalecida en su palabra, sigo adelante, sigo creyendo que Dios es bueno, que es maravilloso, y hoy te exhorto para que abras tu corazón, para que le entregues con todo tu amor y con toda tu fe al Señor tu vida. Tienes que reconocer y abrirte a una página nueva. Tienes que entender que eres pecador. Tienes que comprender que aunque tengamos muchos estudios, muchos conocimientos, que sabemos que no provienen de Él, pero que su sabiduría es más grande que todo. Y tienes que saber que solo la sabiduría de Dios puede transformar en ti un ser nuevo. Imagínate que tú eres un lienzo blanco donde Él va a diseñar, donde con su pincel de oro va a hacer en ese lienzo de ti un ser nuevo, con la mejor acuarela, con los colores más hermosos de tu vida, con la arquitectura más bonita de ti, para que te veas en una nueva imagen, la que agrada a Jesús. Está comprobado que Jesucristo fue el único ser diáfano sobre la tierra, sin manchas, sin errores, transparente, humilde, honesto. Amaba a la humanidad, y eso es lo que Él quiere de nosotros, que resaltemos esos valores y cualidades para buscar su semejanza. Te invito para que te suscribas a mi canal, El Tren del Saber, tu canal, que ahora va a ser un canal cristiano. Es un canal cristiano. Anteriormente cuando mi hija estaba en vida, ella era cantante, era de voz lírica, soprano. Mi hija cantaba hermoso y me acompañaba muchísimo. Yo sé que ustedes han visto muchos videos en este canal de autores diferentes, los cuales yo interpretaba algunas canciones, pero una vez hablando con el Señor le dije: Padre, pero ¿por qué yo tengo que cantar para el mundo? Si yo quiero cantarte a ti, yo quiero trabajar para ti, yo quiero que mi canal sea para ti, para tu gloria y tu honra. Y así es mi canal ahora. De ahora en adelante, El Tren del Saber, un canal para Dios, tu canal cristiano. Suscríbete para que tengas mis contenidos, y en el próximo encuentro disfrutaremos de un espacio musical para su gloria y su honra. Los quiero mucho. Sea el Señor hoy, mañana y siempre, Alfa y Omega, el principio y el fin. Jesús te ama. Abre tu corazón. Esa palabra tan hermosa como lo es la Santa Biblia de Reina Valera. Aquí podemos ver edición 1995. No sé si ustedes pueden ver, aquí está el nombre de ella, la fecha
el día en la cual hizo ese regalo está mi nombre, el nombre de ella, ese regalo tan hermoso que cambió mi vida. Yo traía, pero aprendí a ser una mujer muy fuerte, a pesar de haber tenido una niñez así donde casi no disfruté de mis padres. Y en esa ciudad aprendí a crecer rápidamente, era asistente administrativo para esa institución, ya tenía mis 5 hijos, 4 hembras y un varón. Yo los denominé desde que llegaron a mi vida las flores de mi jardín y le doy gracias a mi Señor por haberme dado ese regalo, mis hijos, quienes han sido mi estímulo, mi fuerza y mi esperanza siempre. Y así fui. Cuando tomo esta palabra de Dios en mis manos, abracé a mi amiga y le dije: Señor, quiero conocerte, quiero que llegues a mí, quiero que tú conozcas mi vida, que entres a mi vida. Pero yo no sabía cómo leerla, yo no tenía la experiencia, cómo estudiar esa palabra tan hermosa. Y yo leía mucho los salmos. Estaba viviendo un segundo divorcio, tenía que trabajar mucho para mis hijos y para mi mamá. Yo era el único sostén de ellos. Yo era para ellos como una roca y para mi madre. Y me aferré a esa palabra, empecé a leer los salmos. Créanme que los salmos son como lamentos, me ayudó mucho, hermosísimos, a superar en parte ese trance de mi vida y esa etapa que estaba viviendo después de mi segundo divorcio. Y créanme, me dio una fuerza increíble, yo no sé de dónde sacaba tantas fuerzas. Fue pasando el tiempo y una vez decidí meter la renuncia en mi trabajo después de 10 años de servicio, porque tenía a mis hijos y a mi mamá en una casa alquilada y yo quería tener una casa propia. Y donde yo había hecho esa solicitud había sido en la ciudad de Cumaná, en Venezuela, y tanto orarle al Señor, tanto pedirle, me salió mi casa propia. Yo renuncié a todo y me trasladé a la ciudad de Cumaná para hacer vida en esa ciudad, en mi casa, con mis hijos al lado de mi madre. Y en esa casa Dios tenía un propósito para mí. Allí conocí a 2 de mis vecinos, a Belkis y a Pablo, los quiero mucho si están viendo este video. Gracias a ellos conocí la iglesia donde fui bautizada. Recuerdo que cuando me bauticé en esa iglesia, en la Piedra Angular, ubicada en el pueblito de Cantarrana, ellos me invitaron, pero ya el Señor estaba desde hace tiempo trabajando en mí, ya yo estaba fortaleciéndome por su palabra. Y fíjense qué propósito tuvo Él con mi vida en esa casa. Y fui a la iglesia, recuerdo que hicieron el llamado para el bautismo y la única que se levantó esa mañana fui yo. El Señor tocó mi corazón de una manera tremenda. Cuando llego a la pila bautismal, estaban todos los hermanos de la iglesia, se fueron allí, rodearon ese lugar con unas alabanzas hermosísimas. Yo no sé cuántos ángeles habían allí, sé que habían muchos, y yo sentía la presencia del Espíritu Santo que me abrazaba, que me invadía. Y cuando me sumergen en las aguas, yo sentí, cuando emerjo, luego de sumergida y emerjo, sentí sobre mí como que mi Señor se habría llevado, como que se llevó un peso tan grande de mi vida. Sentía que no era yo, y yo le decía: Padre, ¿qué hiciste conmigo? Luego de pasar unos días, yo le preguntaba: ¿qué hiciste conmigo, Señor? Dime qué hiciste. Y empezaron a llegar a mí oportunidades de trabajo inesperadas, cosas grandes que yo no me esperaba, como dice Jeremías, capítulo 33, verso 3, clama a mí, dice el Señor, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y yo siempre le pedía: Señor, muéstrame, Padre, cambia mi vida. Y en esos tiempos fui muy prosperada. Trabajé por muchos años como profesora a nivel nacional para la institución INSE, Instituto Nacional de Cooperación Educativa Socialista. Allí me dieron la categoría de maestras INSE Nacional. Recibí muchos reconocimientos.
Me preparé en la docencia, fui docente para el Instituto Universitario Mariscal Sucre, también por mucho tiempo para IUDAC, Instituto de Administración y Gerencia. Ellos me seleccionaron como jefa del proyecto de grado de los estudiantes y por si fuera poco, el Señor me hizo ser directora de mi propia academia FAXI, Formación, Adiestramiento y Capacitación Psicológica Integral. Wow, y fueron tantas cosas que me regaló, que vinieron a mí por yo abrir mi corazón y reconocer como pecador, como ser humano, porque somos imperfectos desde esa descendencia de Adán y Eva, vivimos en una imperfección constante, pero yo le pedía con fe transformarme en todos los aspectos y mi fe fue tan grande y el Señor hizo ver en mí muchas cosas que yo no sabía, que no esperaba, pero a pesar, tras esas bendiciones, el enemigo me atacó fuertemente. Un día de semana yo empecé a sangrar y muchas veces seguidas me sucedía. Y mi madre me dice, oye hija, algo mal está en ti, tienes que verte con el médico, eso no es normal. Cuando hacen los exámenes a mí, que el médico toma los resultados en sus manos, me dice, hija, hay que operarte de emergencia, esto no está bien, tienes un mioma uterino y eso puede tomar otros órganos si no te intervenimos, en tu decisión está la vida. Y yo me aferré a mi Señor, le dije, Padre, si esto es una prueba que tengo que vivir, dame las fuerzas para superarla, tú estás conmigo. Y resulta que cuando estoy en el quirófano, que cuando estaba ya lista para mi operación y estaba en ese proceso de ser operada, los médicos accidentalmente rompieron mi vejiga y yo me vi grave, muy mal. Pasé 3 meses con sondas para poder recuperarme y mi vejiga volver a su estado normal. Y eso fue muy duro para mí. Recuerdo que la segunda de mis hijas, Carol, escribió una carta tan hermosa que todavía la conservo, donde ella me decía, mami, quiero que vivas, mami, no te vayas, quiero que me lleves de la mano, quiero caminar contigo hasta que te pongas muy viejita. Y esas palabras me conmovieron muchísimo. Y yo, una vez que leí la carta, le dije, hija, Jesús está conmigo, yo le entregué mi vida, yo quiero que Él sea el timón de mi vida, yo quiero que Él sea el arquitecto del diseño de mis proyectos, de todo lo que yo haga de ahora en adelante. Y así me fui recuperando y los médicos estaban impresionados con mi recuperación tan rápida y desde allí le prometí no apartarme de su palabra, creer en Él, amarlo a Él y serle fiel por sobre todas las cosas. Y bueno, así siguió pasando el tiempo y muchas cosas vinieron a mi vida después de eso favorables a mí, como también viví adversidades. En el año 2022 falleció mi hija mayor, María José, la mayor de las hembras. Créanme que es un dolor que una madre no sabe explicar. Y gracias a esta palabra hermosa, gracias a ese amor que el Señor ha puesto en mi vida, gracias a su Espíritu Santo, yo aprendí a ser fuerte, a creer en esa promesa que está establecida en su palabra, a una resurrección para volver a ver a mi hija. Fue un año muy duro para mí, desde el 2022 que ella falleció para acá, pero estoy fortalecida en su palabra, sigo adelante, sigo creyendo que Dios es bueno, que es maravilloso, y hoy te exhorto para que abras tu corazón, para que le entregues con todo tu amor y con toda tu fe al Señor tu vida. Tienes que reconocer y abrirte a una página nueva. Tienes que entender que eres pecador. Tienes que comprender que aunque tengamos muchos estudios, muchos conocimientos, que sabemos que no provienen de Él, pero que su sabiduría es más grande que todo. Y tienes que saber que solo la sabiduría de Dios puede transformar en ti un ser nuevo. Imagínate que tú eres un lienzo blanco donde Él va a diseñar, donde con su pincel de oro va a hacer en ese lienzo de ti un ser nuevo, con la mejor acuarela, con los colores más hermosos de tu vida, con la
con la arquitectura más bonita de ti, para que te veas en una nueva imagen, la que agrada a Jesús. Está comprobado que Jesucristo fue el único ser diáfano sobre la tierra, sin manchas, sin errores, transparente, humilde, honesto. Amaba a la humanidad, y eso es lo que Él quiere de nosotros, que resaltemos esos valores y cualidades para buscar su semejanza. Te invito para que te suscribas a mi canal, El Tren del Saber, tu canal, que ahora va a ser un canal cristiano. Antes es un canal cristiano. Anteriormente yo, cuando mi hija estaba en vida, ella era cantante, era de voz lírica, soprano. Mi hija cantaba hermoso y me acompañaba muchísimo. Yo sé que ustedes han visto muchos videos en este canal de autores diferentes, los cuales yo interpretaba algunas canciones, pero una vez hablando con el Señor le dije: Padre, pero ¿por qué yo tengo que cantar para el mundo? Si yo quiero cantarte a ti, yo quiero trabajar para ti, yo quiero que mi canal sea para ti, para tu gloria y tu honra. Y así es mi canal ahora. De ahora en adelante, El Tren del Saber, un canal para Dios, tu canal cristiano. Suscríbete para que tengas mis contenidos. Y en el próximo encuentro disfrutaremos de un espacio musical para su gloria y su honra. Los quiero mucho. Sea el Señor hoy, mañana y siempre, Alfa y Omega, el principio y el fin. Jesús te ama. Abre tu corazón.